Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio ¿Qué, Centenaro, ya qué, estamos al aire. qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por el contacto. Saludo a tu audiencia, como siempre, a tu programa y especialmente a usted y a todo su equipo. Muchas gracias. Sí, estamos acá con Ronnie Fuchs y acá con un compañero, digo Aquino. Estamos, transitando la mañana y interesados en poder tomar contacto con usted frente a noticias que nos preocupan. Quiero que nos explique en algún momento qué es el TIAR y también la presencia de el Comando Sur en la Argentina. ¿Cuál es la información que usted está manejando? También la presencia del director de la CIA aquí en la Argentina. ¿Qué está pasando? ¿Nos han cambiado la bandera y no nos hemos enterado? Bueno, mi hipótesis es que la doctrina Monroe, que en realidad no es una doctrina, sino una declaración unilateral hecha por el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Monroe, en un discurso en el Congreso, que significa dos puntos, que la América Latina debe ser el patio trasero de los Estados Unidos, en respuesta en ese momento al ideal bolivariano, ha entrado en una nueva fase que es la militarización de América del Sur, en la medida en que eso se agrava y se profundiza por la derrota que está teniendo Estados Unidos y la OTAN en el contexto de la Tercera Guerra Mundial de atrozos, como dijo Francisco, ante Rusia y el Frente Multipolar Asiático. Y esa situación acentúa la militarización en lo que hace al acceso y búsqueda y apropiación de los recursos naturales, y ya que América Latina es una potencia en biodiversidad, es una potencia acuífera, una potencia alimentaria, una potencia energética, y por el otro lado es una potencia en el litio, ¿no? Y eso es la apetencia del Comando Sur, tal como lo planteó la generala Richardson. Y por el otro lado, policializar las Fuerzas Armadas, para transformar en guardias nacionales a las Fuerzas Armadas, y bajo el argumento de que somos Estado fallido. Y allí, en este plano, y esto es muy importante para mí, hay que diferenciar al crimen organizado del terrorismo y la guerrilla. El terrorismo es un acto de una táctica de la violencia con fines políticos, que lo puede hacer desde una persona a una organización parapolicial o paraestatal a un Estado. La guerrilla es una guerra de aproximación indirecta para conquistar el poder político en un ámbito rural, y el crimen organizado es un actor político económico que se sustenta bajo la rentabilidad del delito, bajo la complicidad de sectores de la política, la justicia y el sector económico, y de los paraísos fiscales, de los imperios. No hay crimen organizado sin ser funcionales a los imperios. Entonces los cárteles y todo el discurso hacia la criminalidad organizada es funcional a la penetración y militarización de la doctrina Monroe en América del Sur. Eso es lo que está pasando. Ujú, ujú. Aquí tengo anotado una breve definición de José Vasconcelos que llama bolivarismo al ideal hispanoamericano de crear una Sí, federación con todos los pueblos de la cultura española. Llama monroísmo, a su vez, al ideal anglosajón de incorporar 20 naciones hispánicas al imperio nórdico mediante la política del panamericanismo. así es. Es, sol- es Es sol- un libro que marcó una etapa, yo creo que es el libro que marca la filosofía de la historia de América Latina del año 1925. Bolivarismo versus monroísmo. bonroísmo se llamó el libro. Ujú, ujú, ujú. Estamos en una fase, estamos en una fase más. Me está diciendo algo que es preocupante, que es la militarización. Sí, sí.
En realidad una fase más no, sino que es una nueva estrategia Ajá. que es distinta a la estrategia que en su momento impulsó Bill Clinton y prosiguió George W. Bush, que era hacer de América Latina una alianza de libre comercio, llamado ARCA, pasar del NAFTA al ARCA. No, ahora es la militarización en búsqueda de la apropiación de los recursos naturales energéticos en un mundo de escasez, y por el otro lado utilizar el crimen organizado, que es funcional al imperio, teniendo en cuenta que los mercados ilegales lavan los activos financieros en los bancos angloamericanos o guaridas fiscales, y bajo ese esquema ir penetrando bajo convenio con la DEA, el FBI, la CIA, Ujú. el Comando Sur. El FBI acaba de firmar la semana pasada un intercambio muy importante con Paraguay, lo mismo en Chile y están queriendo, va a haber aparentemente una reforma constitucional para que participación de la Fuerza Armada en todo lo que sea la cuestión de la seguridad pública, y ese debate se está dando en todos los países de América del Sur. Hoy en este momento el epicentro y el paisaje es Rosario, pero hablar de los monos es no hablar del verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema? Y el verdadero problema es que hay un laboratorio político estratégico en América, en la Argentina, que ganó democráticamente las elecciones, que se llama Milei, con un gobierno raro en el cual hay una especie de logia vinculada a los sectores de la City norteamericana, sectores del judaísmo, y Macri, que atraviesa todos esos polos, y Patricia Burri, y Milei, no se sabe si es un actor o es un segundón de este esquema, y este esquema es un laboratorio de lo que debe ser un modelo de colonia norteamericana siglo XXI en América Latina. Sí, y quiero preguntarle que nos describa qué es el TIAR. Y paso a mencionar los países que se retiraron. Estoy hablando de Venezuela en el año 2013, también México, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador ahora en junio del 22. ¿Qué es el TIAR? Bueno, en el año 1947, en el año 1942 nace en el marco de que estaba emergiendo las instituciones multilaterales pro norteamericana del sistema mundial emergente de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, FMI, Bretton Woods, etcétera. En América Latina nace, por un lado, la Junta Interamericana de Defensa en el año 1942, que era la reunión de los ejércitos panamericanistas, podríamos decir, de América Latina, bajo la supervisión de los Estados Unidos, para que entren en la guerra mundial. Brasil entró en la Segunda Guerra Mundial. Esto, y como consecuencia de la Junta Interamericana de Defensa, que existe hasta ahora, en el año 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que significa un tratado que, en el caso de que si un país de la América entraba en guerra con un país externo o ajeno al continente,
el continente iba a asumir la defensa colectiva de ese país agredido, el concepto de defensa colectiva. Eso quedó enterrado para siempre en la agua del Atlántico Sur, cuando en la guerra de Malvinas Estados Unidos lo primero que hizo es enterrar el TIAR cuando vino la flota, porque la guerra no fue contra Inglaterra, fue la guerra argentina contra la OTAN. Lo mismo ya pasó en el año 31. Usted sabe que 2 años antes de 1833, de que Inglaterra se apodere de las Malvinas, el buque Lexington de los Estados Unidos bombardeó las Malvinas y allí Estados Unidos, justamente en las Malvinas, así como la enterró, en las Malvinas nació la violación de la propia doctrina Monroe, porque no la respetó la doctrina Monroe, porque bombardeó las Malvinas en el año 1831, la doctrina Monroe de 1823, 2 años antes de que se apodere Inglaterra de las Malvinas. Y el TIAR fue lo mismo, o sea, es la eterna historia de una alianza panamericana que en realidad en los hechos siempre fue para aniquilar. Esto está claro en el libro del mayor geopolítico norteamericano de posguerra, que se llama Nicolás Spigman, Estados Unidos frente al mundo, donde plantea que la lucha mundial de la isla de Eurasia y que por lo tanto América Latina debía ser dividida en 1000 pedazos. Entonces, y que la doctrina que sirve para dividir América Latina en 1000 pedazos, paradójicamente es la doctrina Monroe. Tal cual. Y es lo que ahora entra en una fase, así como estaba en una fase economicista en el momento de que fueron derrotados con el ALCA en Mar del Plata, ahora han entrado en una fase militarista. Ya esto se viene viendo de hace 2 o 3 años, pero ahora se agudizó y a eso obedece la visita de la CIA, de la DEA, del FBI y del Comando Sur, bajo y el objetivo de los recursos naturales y el tema del crimen organizado que es polifuncional al imperio. Esta semana, esta primera semana de abril, estará presente Richardson, que es la jefa del Comando Sur norteamericano. Es increíble, ¿no? Como un país se cree tan importante, ¿no? Que es como si Argentina designara a un referente del Comando Norte. Entonces se pasea por Estados Unidos, México y Canadá en representación de un todo, aunque es argentino, pero Estados Unidos tiene que acatar, Canadá y México, lo que sugiera nuestro representante del Comando Norte, porque es por el bien de todos. Bueno, lo mismo hace Estados Unidos con nosotros. Comando Sur viene como si estuviera algún tipo de legitimidad, ¿no? A visitar nuestra tierra. Hará visitas por Richardson, hará visitas por Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego, supuestamente acompañando tareas de humanitarias con organismos en inglés y demás. ¿Por qué el Pentágono quiere meterse así en provincias de manera estratégica? Volvemos a lo mismo, es tan simple el análisis, Miguel Ángel. Es por el litio, es por nuestros recursos, eso es todo. No es todo, es la lucha por el poder de la hegemonía mundial. Estamos en el momento de tensión en que la implosión del orden bipolar hace nacer un orden aparente unipolar, pero ese orden aparente unipolar en verdad fue una victoria efímera de Estados Unidos y quedaron empantanados en Afganistán y en Irak. Y este proceso de declive del imperio norteamericano está haciendo nacer una multipolaridad mundial. Y esa multipolaridad mundial hace que América Latina sea teatro de una guerra mundial. Estamos ante
si no nos damos cuenta de esto, estamos equivocados. Es decir, la guerra en Ucrania es mal llamada guerra en Ucrania, es una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. La guerra de Gaza es una guerra entre Estados Unidos y el mundo islámico. Y en América Latina es una guerra entre por tomar las tierras más ricas del mundo en biodiversidad y minerales, etcétera, en reafirmar el poder de la doctrina Monroe, que es de la hegemonía norteamericana, en contra del pueblo de la patria grande. O sea, es la lucha por la supremacía estratégica del nuevo mundo del tercer milenio. ¿Y qué tan no es poca cosa. No, entiendo, por supuesto. ¿Y qué tan caro nos puede salir tener que convivir en la Casa Rosada con una persona como Javier Milei durante 4 años en este contexto geopolítico? Y bueno, Milei, la política exterior de Milei ha sido, y lo ha dicho, el alineamiento irrestricto con Estados Unidos e Israel. Ya en ese esquema rechazó el ingreso a los BRICS, rechazó, tiene una política anti-integración latinoamericana, anti-Mercosur, anti-Brasil, anti-nuevos actores mundiales. Y eso deja desacoplado a la Argentina en el nuevo sistema mundial y nos hace ingresar en la tercera guerra mundial. Ahora, fíjese que esto nos ha costado, y vuelvo a la anterior entrevista que hicimos, caro, los errores estratégicos que hemos tenido desde el justicialismo, porque Milei es un emergente de la crisis del justicialismo. Acá el dato central de la política argentina no es el triunfo de Milei, sino es la crisis del justicialismo. Porque, porque Milei ganó con el 56% de los votos. Uh-huh, uh-huh. Y entonces nosotros estuvimos discutiendo si el presidente iba a ser Máximo Kirchner, si el presidente iba a seguir siendo Fernández, si iba a seguir siendo Massa, y mientras discutíamos fulbito para la tribuna, avanzó el poder, porque como dijo Evo Morales, los imperios no duermen. Sí, no recuerdo ese nombre en particular. Recuerdo que sí hubo un consenso de los gobernadores imponiendo un candidato de consenso casualmente, ¿no? Como al final, pero al principio había una interna permanente. Cristina quiso impulsar a Máximo Kirchner. No, a Guado de Pedro. A Guado de Pedro. Bueno, Guado de Pedro a la Cámpora. Luego Alberto Fernández quería irse también por otro lado, y por último terminó irrumpiendo Massa, y bueno, y eso creó a Milei. Si no asumimos duramente, aunque nos duela los huesos esta situación, va a haber Milei para rato. Sí. No, digo, hay más nombres en ese análisis, ¿eh? Hay más nombres. No, por supuesto, hay más nombres. Estamos haciendo un poco simplificadamente, pero un poco es así. Sí, bien, este 24 de marzo es una oportunidad en lo simbólico, al menos algo tenemos, Miguel, para mostrarnos, para salir a la calle, para que el pueblo argentino se exprese. No, por supuesto, el pueblo argentino tiene, tenemos una gran reserva. El pueblo argentino es un pueblo paciente, es un pueblo patriota, es un pueblo que está esperando al hombre que lo pueda conducir, y yo creo que van a surgir desde la entraña de nuestro pueblo actores, y por supuesto que uno tiene la esperanza, no puede perder la esperanza, porque la vida es lucha y luchar es vivir, decía Perón. Miguel Ángel. Y hay que luchar para que Milei y este engendro de laboratorio que están haciendo, que yo creo que no va a tener
apoyo social en un momento determinado. Eso es lo que pienso, pero todavía no mañana, sino va a haber un corto plazo. Nosotros debemos tener, la lucha pasa por la ecuación de siempre, primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Ahora, si hacemos la ecuación inversa, va a seguir Milei. Miguel, yendo un poquito a este aniversario que se vendrá del 24 de marzo de 1976, ¿cómo vivió aquellos años? ¿Cómo vivió ese 24 de marzo del 76? Y frente a qué tipo de escenario, no sé con qué edad lo habrá encontrado en ese momento, pero habrán sido años, de hecho, se vinieron años muy duros a partir de esa terrible jornada, y lo importante que es recordarlo, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia. Sí, yo era joven en ese momento, pero recuerdo perfectamente, estaba en la secundaria y, y por supuesto que la reflexión que hoy llego es que primero que hay que determinar que fue un golpe cívico-militar, no fueron golpes militares exclusivamente, cívico-militares, donde había una oligarquía liberal pro-norteamericana aliada a los sectores de la Fuerza Armada que estaban imbuidos bajo la doctrina de la seguridad nacional y en el marco del Plan Cóndor. Esto implicó la violación y el saqueo económico de la Argentina y la violación, la tortura y la desaparición de los derechos más profundos que implica en una sociedad, que son nuestros derechos humanos. Y en ese sentido, la Argentina fue el epicentro, diríamos, a pesar de que esto empezó en Chile y anteriormente en otros países y siguió en toda América Latina, excepto en México y en Venezuela, fue el país de la mayor tortura. Esto y fue el movimiento nacional, el peronismo, el movimiento obrero, los más castigados, porque reitero, el golpe fue cívico-militar. Fueron muchos funcionarios políticos que ocuparon lugares y funciones del Estado durante el gobierno de Videla. Fueron una pata cívica y una pata de la Fuerza Armada, de las tres ramas. No se privaron de buscar también compañeros en las universidades, en los centros académicos. No, en las universidades, centros académicos, bueno, en los sindicatos, hasta en las escuelas secundarias y en la familia. Bueno, fue un plan de tortura sistemática. Esta escuela de tortura, en realidad es la escuela francesa de tortura que se aplicó en Argelia y luego lo incorpora como doctrina del ejército norteamericano y lo aplican en la Escuela de las Américas. Y esa doctrina se inicia con Onganía y se profundiza, por supuesto, en el autodenominado proceso de reorganización nacional. Miguel, es difícil, ¿no?, hacer o plantear cuestiones que son quizás delicadas, pero a los argentinos tenemos que llevarle tranquilidad y poder asegurar que este horror no se va a repetir nunca más, ¿o es difícil tirar una sentencia de esa naturaleza? No, sentencia no, pero la historia sirve como maestra para servir como mecanismo de advertencia. Entonces, para eso este día más que una fecha de festejo, un acto de concientización. Y en ese acto de concientización, yo recién hablaba en un acto educativo, decía que debemos estar en alerta, en guardia, porque hay nuevos tipos de metodología de golpe de Estado. No olvidemos el golpe de Estado en Brasil, en Paraguay, en Bolivia,
y todas estas interrupciones democráticas que hubieron en los últimos años, lo que hace que decide que a la democracia se la soluciona con mejor democracia, no a través de mesianismo, ni de totalitarismo, ni de vanguardismo iluminista, que van a retrotraer a la Argentina a la página más negra de nuestra historia, que es lo que hoy estamos recordando, que al 24 de marzo. Por eso hay que estar alerta siempre. Agradecerle mucho, Miguel Ángel, este contacto, esta conversación, siempre importante, nos trae mucha claridad sobre temas complejos para comprender. ¿Usted reside en la ciudad de Posadas? No, yo residí muchos años en Posadas, pero luego yo resido en la ciudad, yo soy de Esquina, Corriente, ahí escribo, hago mi actividad, diríamos, de abono de trabajo, y después doy conferencia, escribo y seminario, estoy mucho, vivo entre Esquina y Buenos Aires. Hace poco, la semana pasada, estuve toda la semana en la escuela de guerra en Brasil, en Río de Janeiro, dictando un curso justamente de los desafíos geopolíticos de la América del Sur en el sistema mundo del siglo XXI. Bien. O sea que permanentemente estoy viajando, o por la provincia o por América del Sur, así que cuando vaya a Posadas le voy a avisar para visitarlo personalmente. Por favor, usted está en la tierra de los Maradona, esquina Corrientes. Claro, Maradona, los padres de Maradona nacieron aquí en Esquina, y Maradona venía siempre a Esquina durante toda su adolescencia y hasta el final de su vida, prácticamente. Se sentía muy tranquilo en Esquina, porque como todos lo conocíamos, no se lo vivía como un vecino más, ¿no? Lo veía pasar a Diego. Se lo veía pasar, inclusive jugar fútbol con todo el mundo. Al principio era una persona, diríamos, que hasta el Napoli, que se daba con todo el mundo, muy simpático, muy buena persona, siempre fue muy buena persona, muy generosa, muy solidario. Luego, ya al final de su vida, ya un poco más, diríamos, enfermo, con lo que todos sabemos en la adicción, fue un poco aislándose ya, y no se lo veía tan seguido como en la etapa anterior. Miguel Ángel, gracias por este tiempo. No, muchas gracias. La costanera de Esquina, que es una costanera muy importante, así como la de Posada, pero no del tamaño de la de Posada, pero sí se llama Costanera Diego Armando Maradona, con una estatua gigantesca de él. Qué lindo, qué lindo, así que, qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Por favor, un abrazo enorme. Miguel Ángel Barrios, politólogo, historiador, un hombre que tiene más de 20 obras publicadas,